Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este miércoles 2 de septiembre del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Como siempre les he comentado, si tienen dificultades con una de las plataformas, pasen ustedes a la siguiente para recibir nuestra señal, nuestra transmisión. Escuchaban ustedes algunos titulares y sin duda alguna uno de los temas discutidos en redes sociales ahora mismo en nuestro país tiene que ver con las revelaciones que hacía el canciller de Turquía. Así nos enteramos de una negociación internacional que está abierta y de la que participan dos figuras que entendemos forman parte de la alternativa democrática, concretamente el exgobernador Enrique Capriles y el diputado Stalin González, quien por cierto participó activamente ha participado en todas las negociaciones con el equipo de Nicolás Maduro. El gobierno interino y el presidente de la Asamblea Nacional emitió un comunicado advirtiendo que no tenía nada que ver con esto. Lo cierto es que el tercero de discordia es aparentemente Turquía, cuyos intereses, está defendiendo en Venezuela. Sin ir más lejos, hace un par de años, la organización Inside Crime, que se dedica a investigar sobre delito organizado, decía, gobiernos de Venezuela y Turquía sellan alianzas sobre oro de sangre. En una investigación hablaba de las decenas de masacres a manos de una gran estructura de crimen organizado que están detrás de la alianza que en ese momento se había consolidado entre los gobiernos de Venezuela y Turquía para extraer, refinar y comercializar el oro de sangre que sale de la Amazonia y surte a las economías ilegales transfronterizas. Bueno, ese es el contexto de estas negociaciones, por decirlo de alguna manera. El exgobernador en su cuenta en Twitter decía que lo hace a título personal, son gestiones personales, y él decía, nos sentimos satisfechos por la liberación de 110 presos políticos, mi único interés es defender a los venezolanos y lograr la libertad de Venezuela. Lo cierto es que, entendemos que está negociando sus intereses personales y habrá que ver de qué se trata, qué le pidieron a cambio y qué está pidiendo él. En todo caso, es indudable la, satisfacción, por decirlo de alguna manera, de ver la cara de las personas que injustamente han estado detenidas y sus familiares. Luego de meses, en algunos casos años, una situación absolutamente injusta, detenidos, yo les diría secuestrados, y que finalmente han recobrado su libertad. Habrá que ver cómo se desarrollan estos acontecimientos, pero en todo caso es información destacada, discutida ampliamente en redes sociales en nuestro país. De esto hemos hablado, por cierto, ayer lo hacíamos con algunos de nuestros invitados y probablemente por eso nos decía la diputada Magallanes, expresaba su preocupación, de hecho rompía en llanto en nuestro programa por lo que ella definía como intereses en el marco de lo que está ocurriendo en nuestro país. Nos acompaña para hablar acerca del impacto que tiene esta crisis institucional y ahora sanitaria en nuestra economía. Felipe Capocciolo, presidente de Consecomercio, 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un gran saludo a quienes nos están escuchando. Pues mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca del impacto económico que ha tenido la crisis. Yo inicio con dos datos.
Uno, la caída, el desplome de nuestra economía, más de 30% según cifras de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional en el segundo trimestre de este año. Y dos, el despido de más de 80.000 personas en el Zulia, o concretamente en Maracaibo, según la Cámara de Comercio de esta localidad. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, estamos enfrentando ciertamente una crisis de dimensión no solamente económica, de dimensión humana, de dimensión social. Estamos frente a un dilema terrible entre la vida y los medios de vida. Estamos claros todos los venezolanos, todos los sectores económicos y productivos, que la vida es lo que tenemos que privilegiar, pero hemos entrado en una dinámica tremendamente complicada donde garantizar los medios de vida, es decir, todo lo que tiene que ver con producción, productividad, con empleo, con los medios de subsistencia, se ha complicado tremendamente. Entonces, es por ello que hemos llegado a un punto donde los gremios organizados, liderizados principalmente por Consecomercio, que representa a todo lo que tiene que ver con comercio minorista y mayorista, que es precisamente uno de los sectores más afectados en el medio de este escenario de pandemia, hemos propuesto volver al trabajo, volver a la producción, pero esta vez con dos componentes adicionales que nos van a proyectar hacia lo que va a ser nuestra realidad de aquí, de cara al futuro inmediato y mucho tiempo, como lo es la bioseguridad atada a la producción y como es el estímulo a la conciencia ciudadana para poder hacerle frente a esta pandemia que nos limita tremendamente en cuanto a nuestro objetivo de vivir. Aquí debemos recordar que lo más importante es vivir, preservar la vida, y allí, bueno, está por supuesto la necesidad de tener los medios económicos para desarrollar esa vida de la forma adecuada, para que cada quien pueda desarrollar su plan de vida. Pero si en lo sucesivo nosotros no entendemos que tenemos que volver a la normalidad, volver a producir, sobre todo en un país que ya tenía, antes de COVID, ya tenía severos problemas económicos. Entonces, si no tomamos conciencia a nivel público, a nivel privado, de que tenemos que volver a producir, buscar una normalidad dentro de esta nueva situación de caos que nos plantea la pandemia a nivel global, no solamente en Venezuela, pero esta vez con elementos novedosos de bioseguridad para cuidarnos y para cuidar a toda la sociedad, y sobre todo con la conciencia ciudadana de que nadie va a cuidarnos a nosotros como nosotros mismos. Entonces, con estos elementos nosotros podremos cruzar ese puente hacia el país que queremos tener, podremos empezar a hacer discusiones sobre los proyectos de trascendencia nacional. Eso es una condición y un requisito importante para iniciar esa transición. Ahora, hablemos de lo que ha ocurrido. Ya vamos a conversar acerca de lo que se puede hacer para hacer frente a esta situación. Yo insisto, las cifras que daba a conocer la Cámara de Comercio de Maracaibo son elocuentes, nos hablan de más de 80.000 empleos que se han perdido producto de esta crisis de la pandemia. Allí creo que no han tenido un día de normalidad en medio de las medidas que se han tomado. Y nos decía el propio presidente de la Cámara, Ezio Angelini, que bueno, no puede predecir lo que podría ocurrir si no hay un cambio en nuestro país. Le pediría un comentario al respecto. ¿Lo escuchamos? Mire, fíjese, lo más importante y la discusión de fondo aquí con todo lo que está ocurriendo es precisamente los empleos. Porque el empleo decente es el que, por supuesto, da los medios de subsistencia a la familia venezolana, y el empleo decente no tiene absolutamente nada que ver con el contagio de COVID si se lleva precisamente en condiciones decentes, en condiciones seguras. Ahora bien, la situación que se presenta en Maracaibo se presenta en todo el país. La Cámara regional ha tenido la valentía de hacer el análisis estadístico y de presentar esas cifras al país, pero es que el resto del país no escapa de lo mismo. Aquí estamos en un proceso de informalización bárbaro, y la informalización lamentablemente lleva a la pérdida de los empleos. La informalización también lleva a la pérdida de la base tributaria que sostiene a la nación. Tenemos que entender que vivimos en un país que ya no se sostiene de la factura petrolera. Estamos en un país que se está sosteniendo de los impuestos que paga principalmente el sector comercio. El principal empleador del país ya no es la industria, ya no es ni siquiera el Estado venezolano. El principal empleador del país es el comercio.
y por supuesto los servicios también. Entonces, estamos en un proceso de informalización que abarca a todos los sectores de la economía y abarca a todos los estados de Venezuela. Las cifras que se ven en Maracaibo pudieran ser fácilmente extrapolables al resto de los estados, con sus matices, con sus diferencias, seguramente, principalmente motivado por el tema geográfico, pero es una realidad que no escapa a todo el país. Lamentablemente Maracaibo, el Zulia, ha llevado la peor parte. Pero es que en el resto del país, cuando se ha hablado de flexibilización, entonces el resto de los estados, muchos estados se han mantenido en cuarentena. Si nos ponemos a ver desde el día 13 de marzo, que se hace el decreto de emergencia, no ha habido continuidad operativa suficiente. No, son muy pocos los días, se cuentan muy pocos los días en que ha podido ocurrir operatividad completa. Entonces eso no es fácil para las industrias que no pueden estar prendiendo y apagando sus procesos, no es fácil para el sector agropecuario, agrícola, que va o no va al campo a ver los cultivos, y no es fácil para el comercio con miras a afrontar los costos, afrontar los gastos y muy sobre todo afrontar los costos de nómina, precisamente de la gente que te ayuda a levantar la Santa María cuando supuestamente puedes trabajar. Por ello, Consecomercio ha sido muy responsable en sugerir temas de discusión a nivel nacional, que vayamos más allá de los 7 días, que tratemos de buscar la normalidad apoyada en la bioseguridad, porque en definitiva, lo que queremos transmitir es que hacer país no tiene absolutamente nada que ver con COVID. Si nosotros vemos la curva de incremento de casos de COVID, ha ocurrido prácticamente con los comercios cerrados. Entonces no tiene ningún tipo de sentido mantener una medida de cierre, así sea intersemanal, cuando se está hablando de que la pandemia va a durar hasta el año que viene, cuando se está hablando de que la masificación de la vacuna va a ocurrir el año que viene. No tiene ningún sentido cerrar esta semana que estamos viviendo en este momento. Entonces, es una situación que tiene que ponernos a reflexionar, pero sobre todo, tiene que ponernos a conversar. Tenemos que encontrarnos los venezolanos en la conversación, en la discusión respetuosa. Tenemos que encontrarnos los venezolanos en tratar de hacer proyectos de trascendencia nacional, en tratar de proyectar el país que queremos tener, porque ya tenemos ciertamente el país que no queremos. Entonces, es un buen punto de partida para saber lo que no queremos. Queremos un futuro donde el ciudadano común tenga ahorros, tenga potencia económica para hacerle frente a este tipo de situaciones que está visto, la historia ya nos ha enseñado de la manera más cruda, está visto que ocurren, que ciertamente pueden ocurrir y pueden volver a repetirse, que es lo más grave de todo. Entonces necesitamos un ciudadano venezolano potente económicamente, con ahorros, como pudiera ser un europeo, como pudiera ser un nórdico. Necesitamos empresas con capacidad productiva y capacidad de ahorro suficiente, y necesitamos, no lo ponemos nunca en duda, necesitamos un Estado fuerte, un Estado poderoso con capacidad financiera, pero que no intervenga en el plan vital de la gente y el plan vital de los actores económicos. Un Estado reducido y eficiente, un Estado que esté al servicio de la gente. Es más, toda la sociedad debe plantearse como problema fundamental, así como tal vez lo hicieron los griegos, la sociedad griega, ponerse al ser humano en el centro de todas las preocupaciones. Si aquí en Venezuela se pone a la gente en el centro de las preocupaciones, se puede arreglar más temprano que tarde el problema económico, el problema político y en definitiva el problema social. Necesitamos tener sensibilidad y solidaridad nacional para poner a la gente en el centro y tratar de resolver los problemas de la gente, que dicho sea de paso, es lo que está en tope de mente en este momento. No es ni siquiera el problema número 1 el COVID. Claro, el problema es que el planteamiento de nuestro invitado choca con el planteamiento ideológico de quienes hoy administran el Estado venezolano. Pero la realidad es demoledora, la realidad es palpable, es totalmente tangible. La realidad nos obliga a poner de lado cualquier particularismo, bien sea económico, filosófico, político, ideológico, y empezar a trabajar por resolver los problemas de los venezolanos. Y ser venezolano y tener cédula no marca afiliación política alguna. Entonces, tenemos que dejar de lado los particularismos y tenemos que empezar a pensar en un país que funcione por incorporación. Cuando usted se incorpora a una gran idea de nación, usted puede pertenecer al partido político que a usted más le guste, pero usted está trabajando por un objetivo que es mucho más elevado y que está muy por encima de la diatriba política. Le pregunto a nuestro invitado sobre cosas concretas. Se han anunciado medidas económicas sin mayor impacto, en teoría dirigidas justamente al sector que usted representa. Usted expresaba preocupación, al menos en lo que tiene que ver con el pago del impuesto al valor agregado. ¿Qué puede decirnos al respecto? Lo escuchamos.
Bueno, desde que comenzaron los acercamientos y las conversaciones, en algunos casos fructíferas, debo decir, sobre todo con el Ministerio de Comercio, ya se venía hablando de cambiar la base de pago del IVA, donde está la discordancia que, bueno, el Estado quiere presentar como un gran logro llevarlo de 7 días a 15 días. Nosotros lo vemos como un paso positivo en la dirección adecuada, pero que aún le falta. Lo que nosotros estamos solicitando es que sea llevado a base mensual, porque eso es lo que precisamente puede dinamizar la actividad económica de las empresas. Y al final tenemos que empezar a entender que dinamizar la actividad económica de las empresas es más empleo y es más tributos para el Estado. Entonces, mientras tenemos que entender que estamos en un país que de aquí al futuro y durante muchísimos años, es la nueva era que viene, se va a sostener de los impuestos que pagan los ciudadanos naturales y los ciudadanos y las personalidades jurídicas, es decir, las empresas, los impuestos que se paguen. Entonces hay que permitirle al ciudadano común y permitirle a las empresas poder producir. Entonces el impuesto debe ser llevado a base mensual y luego más allá, quiero ir más allá, tenemos que dejar de lado también los anticipos que juegan en contra de las empresas para poder ser eficientes financieramente. Gracias, Felipe Capocciolo, por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, presidente de Concecomercio, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con el impacto económico de la crisis que afecta a Venezuela. Estamos hablando de lo que han denominado algunos expertos como la tormenta perfecta, incluye una crisis humanitaria compleja que ahora tiene que lidiar con una crisis sanitaria producto de la pandemia de COVID-19. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y el panorama que compartía con nosotros hace algunos minutos el presidente de Concecomercio se repite lamentablemente también en el sector agroproductivo. Nos acompaña el presidente de FEDEAGRO, Aquiles Hopkins. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias a ti por la invitación. Un gusto conversar nuevamente con usted. Decían desde FEDEAGRO recientemente que el sector agropecuario venezolano enfrenta la crisis más adversa en los últimos 50 años en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Sí, definitivamente, y con tristeza lo decimos. El periodo más oscuro de los últimos 50 años. Cuidado si nos equivocamos, y realmente es el periodo más difícil de los últimos 100 años, del último siglo. Bueno, lo hemos anunciado, en tu mismo espacio lo hemos anunciado en infinidad de oportunidades. El sector productor primario hoy en día en Venezuela, en el mejor de los casos, abastece 15 o 20% del consumo deseable de alimentos. Aclaramos que el consumo deseable está referido a lo que deberíamos estar consumiendo los venezolanos, porque hoy en día los venezolanos solamente accesamos al 40% de los alimentos que necesitamos. Esto obedece pues a que no ha habido ningún tipo de política de estímulo a la producción nacional. Por el contrario, ha habido en el enriquecimiento de la producción nacional. Tenemos 12 años de caída sostenida de lo hecho en Venezuela. Hoy en día la crisis del combustible ha sido un nuevo golpe, un severo
y último golpe a la agricultura, a la ganadería en el país. Hoy en día los productores tenemos dificultad para ir a nuestra producción, para sacar nuestras cosechas, para elaborar, para sembrar, para preparar, para cosechar. Hoy en día se pierde en el campo cosechas de hortalizas, se pierde producción de leche en el campo venezolano, se está dejando de sembrar hortalizas en el campo venezolano. La situación es realmente muy, pero muy crítica. Recibimos zonas donde nos dicen que tienen 30, 40 días sin recibir un litro de gasolina. En otras zonas 20 días, 15 días sin gasolina y de repente le asignan 20 litros por productor. La supuesta priorización del sector productor de alimentos no se ha respetado a lo largo y ancho del territorio nacional. En muy pocas localidades se ha respetado el que realmente sea un sector priorizado y que necesite atención. Y lo triste de esto, María Alejandra, es que vemos que mientras el mundo está apoyando y generando condiciones especiales a la producción de alimentos para garantizar que sigan saliendo del campo y que se pueda luchar en contra de la pandemia, pues en Venezuela lo que vemos es que no hay financiamiento bancario, porque la política del encaje bancario acabó con el financiamiento de los sectores productivos. Vemos cómo hay una política de eliminar impuestos y aranceles a la importación de alimentos terminados, más no así a los insumos y a los bienes de capital que necesitamos para producir en Venezuela. De tal manera que la situación es muy complicada, sin electricidad, sin combustible, sin insumos para la producción, con una infraestructura deteriorada, con una delincuencia cabalgante en el campo venezolano. ¿Cómo producir alimentos que necesita el país? Ahora, yo le preguntaría en comparación con el año pasado, ¿qué puede decirnos desde el punto de vista de la producción de alimentos? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué es lo que prevén ustedes faltando pocos meses para que termine el año 2020? Bueno, estamos produciendo menos y de menor calidad, y eso lo podemos ver, eso es palpable en los automercados. Cuando usted va y ve las hortalizas que consigue, ese tomate, esa cebolla, ese pimentón, no es de la misma calidad que usted conseguía antes. El costo de los alimentos no es culpa nuestra, nosotros somos una víctima. El costo de los alimentos es una consecuencia de la política monetaria que nos tiene sumergido en una hiperinflación, de que buena parte de los productores tienen que salir a pagar más gasolina bachaqueada a 2, 3 o 4 dólares el litro para poder sacar nuestras cosechas, y ha caído drásticamente la demanda en el país. Y lo que te refería de la política de viabilizar las importaciones, tú hoy en día vas al automercado, María Alejandra, y consigues azúcar brasileña, consigues arroz brasileño, consigues una serie de productos importados que entran aquí a competir de manera desleal con lo hecho en Venezuela, cuando lo que se debería estar haciendo es cómo generar condiciones para recuperar esa producción en Venezuela. ¿Cómo hacemos para que la producción de caña de azúcar se recupere? Porque hoy en día la producción de caña de azúcar equivale a la que teníamos en la década del 60. ¿Cómo hacemos para que la producción de maíz se recupere y qué condiciones generamos para que los productores puedan sembrar? Porque hoy en día la producción de maíz, igual que la de arroz, es la equivalente a la década del 70. ¿Cómo hacemos para recuperar nuestra producción de hortalizas? Que hoy en día sembramos 40.000 hectáreas de hortalizas y en el pasado sembrábamos 200.000. ¿Cómo hacemos para recuperar la producción de papa? Que en el pasado se sembraban cerca de 30.000 hectáreas, hoy en día se siembran 4.000. Y así sucesivamente, pero no hay absolutamente ninguna intención de agendar la recuperación de la producción nacional de alimentos. Los responsables de la política agrícola en el país apuntan a una agenda de priorizar lo importado por encima de lo hecho en Venezuela, pero lo triste, porque algunos podrían pensar, bueno, pero si eso importado viene más económico que lo que se produce aquí. Sí, pero lo que se produce aquí es lo que genera empleo, lo que se produce aquí es lo que genera bienestar, y con qué va a comprar una población que no tiene empleo, que no tiene trabajo, que no tiene poder adquisitivo. Entonces las cosas se están haciendo muy mal. Venezuela tiene potencial de abastecer un consumo nacional, de avanzar en una agenda de exportación, de producir mucho empleo en esos 17 estados del país que dependen como primera actividad económica de la agricultura y la ganadería, de que se produzcan esos alimentos hechos en Venezuela, que haya bienestar y calidad de vida en la región rural del país, pero para eso se necesita una agenda seria y de apoyo a lo hecho en Venezuela. Ahora, el incremento en el precio de los alimentos, ¿a qué responde? Más allá de lo evidente, se lo pregunto a la luz de los datos recientes que publicaba, al menos hasta el mes de julio, el Sendas, de la canasta alimentaria familiar. Ellos hablan de un incremento de más de 60%, por ejemplo, en frutas y hortalizas, según, insisto, la canasta del Sendas, y ocurre algo parecido con el resto de alimentos de nuestro país. ¿Qué puede decirnos? María Alejandra, en primera instancia, la coyuntura que vivimos con el
que pagar gasolina bachaqueada a 2, 3 o 4 dólares al litro. Pero estructuralmente la razón es la política monetaria del país. Todos nuestros costos. Primero, estamos en una economía dolarizada de facto. Vamos a estar claros. Aquí probablemente lo único que no está dolarizado son nuestros ingresos. Pero estamos en una economía dolarizada de facto que se dolarizó de manera desorganizada por la irracional política económica que tenemos en el país. Tienes hoy en día una política monetaria que lleva el Banco Central de Venezuela, donde se expande la liquidez monetaria toda la semana, donde se genera el inorgánico toda la semana. Esos bolívares van a ¿qué? A comprar dólares. ¿Por qué? Porque toda la economía está dolarizada. Porque si usted necesita un repuesto, tiene que comprarlo en dólares. Si usted necesita un caucho para su carro, tiene que comprarlo en dólares. Si usted necesita una batería, tiene que comprarlo en dólares. El fertilizante que antes se producía en el país, ahora todo se importa, hay que pagarlo en dólares. El poco que se produce en el país está dolarizado. Todos nuestros costos están dolarizados. ¿Qué sucede si se sube el tipo de cambio? Si sube el valor del dólar, pues suben nuestros costos. Y si suben nuestros costos, ¿qué pasa? Sube el costo de lo que nosotros producimos. Nosotros somos una víctima, nosotros somos una consecuencia de la política económica y de la política monetaria del Estado. El responsable de la hiperinflación, el responsable del incremento diario de precios que tenemos en el país es la política económica y la política monetaria del Estado, que no han sido capaces de tener una política administrada con estabilidad de un tipo de cambio, garantizando exportación de productos, garantizando producción interna de productos y garantizando motorizar la economía. Pues lamentablemente las cosas se hacen mal y entonces las consecuencias y los resultados son negativos también. Ahora, ustedes han pedido medidas concretas en el marco de la crisis que afecta a nuestro país, que se ha agravado producto de la pandemia. Por ejemplo, que se eliminen los impuestos a insumos y bienes de capital. ¿Esto en qué mejoraría la situación del campo venezolano? Lo escuchamos. Si se eliminan los impuestos y aranceles a los insumos y bienes de capital para producir en Venezuela, y esto viene acompañado de una política de financiamiento que nos permita obtener el dinero para comprarlo, esto encaminaría o serían acciones necesarias para encaminar la recuperación de la producción nacional y en términos y condiciones favorables. Es decir, voy a poder traer ese tractor, ese camión diésel para hacer frente a la gasolina, voy a poder seguir trabajando y seguir produciendo. Pero por el contrario, ¿qué hizo el Ejecutivo? Eliminó impuestos y aranceles a los alimentos terminados. Hoy en día, el arroz que se importa no paga impuestos y aranceles. Hoy en día, el azúcar que se importa no paga impuestos y aranceles. Pero si yo necesito traer un tractor, María Alejandra, si yo necesito traer un camión diésel, una camioneta pick-up diésel para trabajar y hacer frente a la crisis de la gasolina, yo tengo que pagar impuestos y aranceles por ese tractor y por esa camioneta pick-up. Entonces, se hace más complicado producir en Venezuela que importarlo, pero no olvidemos que lo que genera empleo es lo que se produce en Venezuela, lo que se importa. Nosotros no entendemos cuál es la política del Ejecutivo Nacional, priorizando la agenda de la importación, priorizando la agenda de importados, que a donde produjo empleo, donde generó motoría en la actividad económica es en otro país, en detrimento de la producción nacional, que es lo que deberíamos estar apoyando, que es lo que todos los países están haciendo para garantizar la producción de alimentos y para luchar contra la pandemia, contra el COVID-19. Pero bueno, el mundo al revés, este es el país de lo posible. Bueno, usted decía, entre otras cosas, una declaración reciente, que en lugar de hablar de autonomía agroalimentaria, están hablando, bueno, y esto hace bastante tiempo, lo agrego yo, de que cada quien produzca lo que va a consumir. Eso en la práctica ha demostrado que es un gran fracaso, más allá, digamos, de la posibilidad de tener algunos alimentos, además por un tiempo muy corto de tiempo, tiempo muy corto, en la huerta de la casa. Yo le pediría un comentario al respecto porque, digamos, todo forma parte de un esquema que nos ha traído hasta acá. Lo escuchamos. Y es peor que lo que tú lo refieres, porque esa noticia a la que tú te estás refiriendo, que apareció, si no estoy equivocado, hace 2 domingos, indicaba o refería que había que avanzar hacia la autarquía agroalimentaria. Y eso no puede ser mal visto, porque cuando tú hablas de autarquía agroalimentaria, lo que estás hablando es de autoabastecimiento. Si bien es cierto, Venezuela no puede autoabastecerse 100%, porque hay cosas que por el clima no se pueden producir aquí, pero sí nos podemos autoabastecer en un 80%, y esa es la agenda en la que habría que caminar. Pero si usted lee un poquito más adelante,
habla de la autarquía agroalimentaria y de producir para el autoconsumo y no producir para la agroindustria. Entonces ya eso representa la desindustrialización del país, eso ya representa la ranchificación, si así lo queremos ver, del país. Eso lo que representa es el retroceso, la visión del conuco, y aquí estamos para pensar en grande. Venezuela tiene el potencial de generar los alimentos que necesitamos los venezolanos, de avanzar en una agenda exportable, de convertirnos en una fuerte exportadora de alimentos para el mundo, de generar bienestar y calidad de vida en esos 17 estados cuya primera actividad económica es la agricultura y la ganadería. Pero eso no es con la visión del conuco, eso es con la visión de apoyar a los pequeños productores para que sean fuentes de agricultura familiar, que es algo distinto al conuco, que es la familia como núcleo generador de empleo y de riqueza dentro de una población. Eso es con la visión de convertir a los productores agropecuarios en empresarios del campo. Eso es una visión grande a la que nosotros apostamos, no esa visión minúscula de retroceso y de degradación del productor y de la producción agropecuaria que se planteó en esas declaraciones. Y gracias a esa visión es que hoy en día estamos en la crisis que tenemos. Gracias a esa visión se expropiaron 5 millones de hectáreas, se expropiaron una buena cantidad de empresas en Venezuela y se acabó con la producción nacional, que en el pasado abastecía 80% del consumo de alimentos y hoy en día abastece entre 15 y 20%. De tal manera que esa visión de retroceso, esa visión retrógrada y de acabar con lo hecho en Venezuela, nosotros no la apoyamos. Nosotros queremos una Venezuela próspera, de bienestar, de calidad de vida, de inclusión y donde quepamos todos los venezolanos, pero para vivir bien, María Alejandra, porque nosotros tenemos derecho a tener calidad de vida. Los venezolanos tenemos derecho a no hacer cola para echar gasolina, a que no se nos vaya la luz, a no hacer cola para que nos den una bolsa de comida, sino para ir al automercado y con lo que tenga en el bolsillo comprar lo que yo quiera, cuando quiera y de la cantidad que yo quiera. Los venezolanos tenemos derecho a tener buenas carreteras, a que el AMPA no nos azote ni en las ciudades ni en los centros de producción. A eso tenemos derecho los venezolanos. Y ese es nuestro llamado, a que pongamos nuestro granito de arena para construir ese país, que es posible solamente en democracia, de la mano de la libertad, de las libertades económicas, del apoyo a la libre empresa y del respeto a la Constitución y a las leyes. Eso es posible, pero tenemos que construirla. A propósito del tema de las bolsas de comida, yo tengo que preguntar el impacto que ha tenido la decisión del equipo de Nicolás Maduro de favorecer la importación de alimentos de países como Turquía, que ahora figuran en primera línea de una negociación que estamos empezando a conocer para el sector que usted representa. ¿Qué puede decirnos? María Alejandra, cada kilo de comida importada que viene obviamente de otro país, es $1 que se está invirtiendo en la producción o en los productores de otras naciones. Todo eso se puede producir aquí en Venezuela. Todo ese dinero que se invierte en traer alimentos de otros países los podríamos estar invirtiendo aquí en Venezuela, con la gran diferencia que si usted compra, utilicemos un ejemplo, 1 kilo de arroz en otro país, simplemente pagó el mismo kilo de arroz. Si usted invirtió ese $1 en Venezuela, para que eso aquí se produzca, usted tiene que generar un empleo. Usted tiene que generar esa producción de arroz, y esa producción de arroz hace que entonces en esa zona los talleres mecánicos tengan trabajo, las farmacias tengan trabajo, los automercados tengan trabajo, las ferreterías tengan trabajo. Usted motoriza la economía cuando usted apuesta a lo hecho en su país. Y esa es la manera de rescatar a Venezuela. Y por eso hemos dicho, esa agenda del CLAP tiene 2 vertientes negativas. La primera, que esa no es la solución al abastecimiento de alimentos en el país. Es un camino de degradación y de someter a la población a que tenga que estar pendiente de una bolsa de comida. No hay ningún interés de garantizar abastecimiento con eso, al contrario, hay el interés de mantener una población sumisa. Pero en segunda instancia, eso va en detrimento de la actividad económica del país. Si de verdad queremos recuperar el empleo, el bienestar y la calidad de vida, apoyando lo hecho en Venezuela, haciendo esas inversiones aquí. Con cada $1 que invirtamos en Venezuela, en empleo, en producción, nosotros podemos estar multiplicando eso alrededor de $4 o $5 que estamos importando. Es decir, cada $1 que yo importe, si lo meto en Venezuela, produce $4 aquí en el país, por el efecto que tiene sobre la motorización de la economía. Entonces es claro que lo que hay que hacer es apoyar la agenda de lo nacional y de lo hecho en Venezuela. Pero tristemente no se hace así.
Aquiles Hopkins, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Por cierto, si jalamos el ovillo de los CLAP y la importación de alimentos, nos lleva también hasta Turquía. Hace un par de años, Armando.info publicaba un trabajo especial donde advertía que este país, que ahora está supuestamente mediando entre figuras que eran de la alternativa o siguen siendo, no lo sé, y el equipo de Nicolás Maduro, además de Emiratos Árabes Unidos, bueno, se encontraban en un esquema de este programa social clientelar conocido como los CLAP. En términos geográficos, cambió de México a Hong Kong, a estos países, el negocio, pero no cambió de manos. Seguían siendo, en ese momento, según Armando.info, los empresarios colombianos Alex Saab y Álvaro Pulido, bajo cuyo control se encuentra el programa desde 2016, los responsables de estos temas. Y bueno, lamentablemente no salimos de esta dinámica de intereses, como decía ayer la diputada Mariela Magallanes, que al final explica en buena parte, en buena medida, lo que está ocurriendo hoy en nuestro país, en todos los órdenes. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Hablábamos en el corte anterior de la inflación en el sector alimentos y realmente es que el índice de precios al consumidor no para de subir en nuestro país y lo ha reconocido incluso recientemente el propio Banco Central de Venezuela, que por sorpresa publicó cifras de estos índices. Nos acompaña el profesor Ronald Balsa, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, para hablar de estos temas. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Por la invitación. Profesor, mucho interés de conocer su opinión acerca de estos datos que publica el Banco Central, que aunque distan de las cifras que maneja la Asamblea Nacional, la Comisión de Finanzas, reconocen en la práctica el incremento de precios, más de 400, casi 500% en los primeros 7 meses de este año, más de 2000% de julio de 2019 a julio de 2020. ¿Qué puede decirnos? No, destacaría el modo de presentar la noticia que ha elegido. Es sorpresa que presente los
algo que debería ser periódico, que debería ser rutinario, que debería permitirnos hacer un examen detallado y consistente, no solamente de estas cifras, sino de todas las demás del Banco Central, se convierte en una sorpresa, ¿no? O sea, ahora, en lugar de uno saber que el Banco Central debe publicar todos los meses, a uno le sorprende cuando el Banco Central publica algo, ¿no? Y lamentablemente la publicación vista aisladamente no pasa de ser lo que tú dices, un reconocimiento de un incremento de precio que ya hemos visto reflejado con diferencias de cifras, porque también hay diferencias en el tamaño de las muestras, en condiciones de gran inestabilidad de precios como las que tenemos. Es muy fácil explicar grandes diferencias entre dos medidas que se tomen al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo quiero decir el mismo mes, porque si los encuestadores van a un sitio en una semana y otros encuestadores van a la semana siguiente, ya hay una diferencia de precio que van a registrar, ¿no? El problema para mí, más allá del reconocimiento que el Banco Central hace con esto, es que no publica el resto, o sea, no publica lo demás. El Ministerio que yo ni sé cómo se llama ahora, el Ministerio de Finanzas, que Chávez le cambió tantas veces el nombre, tampoco publica lo que debe publicar, y el INE tampoco. Y el análisis de una cifra requiere la observación más detallada posible del resto de las cifras que se usan. Pero cuando el Banco Central obtiene el índice de inflación, es muy importante para obtener la evolución del Producto Interno Bruto, porque con esos índices del Banco Central, y no con los de la Asamblea o con cualquier otro que alguna empresa pueda estar obteniendo para darnos una idea de por dónde van las cosas, con esos índices que toma el Banco Central es que se deflacta el Producto Interno Bruto nominal que recoge el mismo Banco Central. Y las caídas del Producto Total en términos reales es con los índices del Banco Central. Así que el banco los obtiene no solamente para reconocer un evento que todos hemos visto que es terrible, que es el de la hiperinflación que hemos sufrido, sino porque con eso obtiene el resto de las cifras que deben servir para ilustrarnos sobre el manejo que se hace de la economía pública y de la privada, y sobre el daño terrible que nos está causando no tanto el COVID, que lo está causando en todo el mundo, sino un manejo tan inapropiado de la información en primer lugar, y de las políticas económicas en segundo y muy importante lugar. Ahora, le pregunto, profesor, porque estos índices de inflación hay que efectivamente compararlos con la caída de nuestra economía. Según la Asamblea Nacional, la Comisión de Finanzas, estamos hablando de más del 30% en el segundo trimestre. Esto hay que sumarlo a la caída sostenida en los últimos años. Yo le pediría un comentario al respecto, porque es con esto que tiene que lidiar a diario el ciudadano de nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Bueno, justamente el Banco Central había llegado a desarrollar, siguiendo una metodología de Naciones Unidas y del Banco Mundial y aprobada por el Fondo Monetario y utilizada en el resto del mundo, un modo de recoger esta información que se llama el PRACEM, el Programa de Actualización de las Cifras Macroeconómicas, que va por su segunda versión, y llegaba a cada una de las áreas de actividad económica, de las ramas de actividad económica, al punto de interrelacionarlas entre sí, y de ver, por ejemplo, cuánto necesitaba el sector agroindustrial del sector agrícola para poder producir, cuánto necesitaba el sector agrícola también del agroindustrial, porque muchas veces hay relaciones cruzadas entre los sectores, cuál era el efecto sobre todo de tener transporte, de tener electricidad, de tener agua, y cómo la actividad petrolera podía influir sobre todas las demás actividades, y así era posible identificar los canales por los que la caída en un sector podía arrastrar a los demás.
o el incremento en la actividad en un sector podía impulsar a los demás. Esa información la Asamblea Nacional no la puede recoger. En principio, el grado de detalle que requiere esto requiere toda una estructura que el Banco Central tiene, pero que no ni sabemos si el Banco Central ha seguido haciendo ese trabajo, porque lo que había recogido fue retirado de la página del Banco Central, no solamente que no se actualizó más, sino que desapareció de la página del Banco Central. Cuando se opera de este modo, pues una de las principales causas, de las principales razones para la caída de la producción es la dificultad para hacer planificación a futuro de las actividades productivas, de las actividades empresariales. Y cuando esta imposibilidad de ver cómo un gobierno informa sobre lo que ha ido recogiendo está a la vista de todos, pues, empresas habituadas a planificar, muchas empresas transnacionales que podrían estar trabajando en Venezuela, algunas que ya se fueron de Venezuela, encontrarán que en una situación de incertidumbre en el mundo es preferible estar en otro lado. Y lamentablemente venezolanos que han tenido sus empresas, extranjeros que han tenido sus empresas, las han ido cerrando, que no tienen tampoco cómo planificar. Es un país donde ni siquiera se publica la cifra de inflación regularmente. Y eso es un modo de destacar que las actividades empresariales que seguimos teniendo en el país se han podido mantener sin crecer, sin poder ofrecer mayores fuentes de empleo, por el contrario, expulsando empleo en algunos casos, y por el contrario, las nuevas empresas que han aparecido pueden ser empresas informales, empresas pequeñas, empresas que es difícil registrar, cuya actividad productiva es difícil registrar, cuando sea nuevamente deseable para las autoridades informarnos cómo nos está yendo, porque pasan a formar una economía subterránea, una economía que es más difícil de identificar, o porque tratan de evadir estas leyes absurdas como las de los precios y de cambio, o porque, como ocurre en otros países, se dedican a actividades delictivas, o sea, actividades que nadie quiere reconocer si está en una situación de violación de la ley, sea esa ley absurda o no. Profesor, hay un hecho cierto, y es que así como se incrementan los precios, baja el poder de compra del salario y del bolívar en nuestro país. De hecho, el sueldo mínimo ya se acerca a $1 mensual, según cifras del Banco Central de Venezuela. Yo le pediría un comentario de su parte en torno a este tema. Bueno, el salario mínimo a mí siempre me parece que afecta de la peor manera a los pensionados. De este salario, y los pensionados tienen mayores dificultades para buscar otras fuentes de ingreso que no sean ayudas de sus familiares, y para muchos pensionados a su situación de pobreza se sumó la separación familiar. Algunos de los más jóvenes se fueron del país con la esperanza también de poder enviarles ayudas desde el exterior. Esas ayudas no llegaban en dólares, llegaban en bolívares, pero en muchos casos a través del sistema financiero, o llegaban en bienes que eran directamente a la casa de estas personas mayores. Lamentablemente, con esta situación de pandemia mundial, de agravamiento de las condiciones en todo el mundo y de deterioro en Venezuela del sistema financiero y de los correos y de todo, pues las ayudas que venían de afuera son cada vez menos frecuentes y menos significativas. Y muchas personas que tienen atados sus ingresos a ese salario mínimo porque viven de las pensiones están en situaciones complicadas. Por otro lado, o sea, estos salarios que se podían pagar en la administración pública, posiblemente en estas condiciones en las que estamos, que han justificado que muchos empleados públicos busquen otros trabajos al mismo tiempo que están en la administración pública. Y eso complica la posibilidad de tener buenos servicios públicos, porque los recursos están mal utilizados, están mal dirigidos, están mal orientados.
y las personas que están atadas a esos trabajos necesitan hacer otros. O sea, y lo mismo que otro tipo de actividades. En este momento el salario mínimo no es la referencia fundamental para tener personas empleadas porque no podrían con él. Y lo malo de todo esto es que aunque no se gane el salario mínimo, sino varias veces más, igual todos se han empobrecido en situaciones como esta. Bueno, hay médicos, profesor, que ganan $4, o sí, las enfermeras. En general, buena parte de la administración pública en nuestro país los salarios están por ese orden. Los trabajadores petroleros en Venezuela, esa es la realidad, y por eso, lamentablemente, la informalización de nuestra economía. Profesor Ronald Balsa, gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCAP. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país. Contigo, Andrés Velázquez. No te lo pierdas. Contigo, Andrés Velázquez. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Cerramos con información de la lista de 50 personas que estaban en, digamos, estos anuncios de excarcelaciones que daba a conocer el equipo de Nicolás Maduro. De esas 50 personas, 34 hasta ayer habían sido liberadas, según Gonzalo Gimión del Foro Penal Venezolano, incluyendo a Rubén González, secretario general de Sintra Ferrominera, apresado en noviembre de 2018 y condenado arbitrariamente por un tribunal militar en nuestro país. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. RCR